El libro de Marcos. En este tercer trimestre del año, se nos propone estudiar el libro de Marcos, el Evangelio, según Marcos, y la introducción del folleto de la lección nos informa que fue escrito por Thomas L. Shepherd, doctor en teología y en salud pública y profesor titular de investigación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews. También la introducción del folleto nos va adelantando que el Evangelio de Marcos es una asombrosa revelación de Jesucristo. Puede dividirse en dos secciones. Desde el capítulo 1 al 8, trata con el crucial interrogante de quién es Jesús. Y recién en la segunda parte del libro, que va desde el capítulo 8 hasta el 16, una persona no endemoniada declara acertadamente quién es Jesús. Y esa persona es Pedro, quien asevera, tú eres el Cristo, en Marcos 8:29. Además, esta segunda parte del Evangelio de Marcos responde otra inquietante pregunta. ¿A dónde está yendo Jesús? Y la respuesta es estremecedora. Está yendo hacia la cruz, la más ignominiosa y vergonzosa forma de morir en el mundo romano. Este era, en ese tiempo, un destino insospechado por la gente para el Mesías. Aún los discípulos atónitos no logran comprender lo que Jesús les está diciendo acerca de su muerte. Preguntan cada vez menos acerca de este doloroso tema hasta quedar reducidos al silencio cuando finalmente se ven frente a la indeseada verdad. Los discípulos, esperanzados con un reino glorioso, quedan perplejos ante un arresto, un juicio y una crucifixión que desafían sus expectativas. Pero en medio de todo esto, Jesús mantiene un claro y consistente mensaje acerca de su muerte, por la cual Él llegará a ser un rescate para muchos, pero anuncia que resucitará gloriosamente. Sin embargo, Cristo no fue a la cruz con una calma estoica, sino que luchó con la decisión. Y en la cruz clamó con desesperación, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en Marcos 15:34. El Evangelio de Marcos muestra la oscuridad que Cristo experimentó, el costo de la salvación humana, pero ahora que la cruz no es el fin del recorrido, hay esperanza. Bien, la lección número 1 se llama El comienzo del Evangelio. El versículo de memoria dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. El primer punto que vamos a considerar es el misionero fracasado. El testimonio constante y unánime de los primeros escritores cristianos señala a Juan Marcos como el autor del segundo evangelio. El segundo evangelio en el orden que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero posiblemente es el primer evangelio que se escribió. Juan Marcos era un hombre poco notable, que escribió el evangelio que lleva su nombre como un registro exacto de la vida y las enseñanzas de Jesús, tal como las recibió de Pedro, ya que él no fue uno de los discípulos de Jesús,
no fue uno de los 12, y tal como Pedro lo proclamaba. Marcos, aunque no fue uno de los 12, obtuvo mucha información acerca de Jesús y de su evangelio, de las observaciones y los recuerdos de Simón Pedro. Por ello, Pedro afirma en 1 de Pedro 5:13 que Marcos era su hijo. Este evangelio se ha fechado entre el año 55 y el 70 después de Cristo. O sea, ese sería el periodo de tiempo en el cual fue escrito. Es el más breve de los 4 evangelios. Tiene 16 capítulos. Sigue un orden más cronológico de las obras y de los actos de Jesús que el Mateo o Lucas, y dedica especial atención a lo que Jesús hizo antes que a lo que dijo. Registra solo un discurso importante de Jesús en Marcos 13 y solo 6 de las 40 parábolas que pronunció Jesús. Aparentemente su evangelio está dirigido a lectores no judíos porque translitera las palabras griegas a palabras latinas, especialmente destinado aparentemente a lectores romanos que hablaban el latín. También esto es evidente, que él, Marcos, es judío, porque explica cosas en su evangelio como las monedas palestinas, en Marcos 12:42, como la Pascua, la principal fiesta judía, en el capítulo 14:12, las costumbres de los fariseos y otras peculiaridades del pueblo judío. Aparentemente, el Evangelio de Marcos está originalmente destinado a lectores no literarios. Sin embargo, es más vigoroso y colorido, incisivo, vívido y pintoresco. Ahora, ¿quién era Marcos? El nombre Marcos deriva del latín Marcus y es a la vez su apellido. Hechos 12 y 25. Su primer nombre era Juan. Esto lo podemos ver en Hechos 13, 5 y 13. Y el nombre de su madre era María. O sea, él se llamaba Juan Marcos. Marcos era su apellido, de probable origen romano, latino. O sea que tenía una probable origen, su familia, de origen romano. Bien, era sobrino de Bernabé. Esto aparece en Colosenses 4:10, quien antes había vivido en Chipre. Bernabé era un judío que se convirtió al cristianismo originario de Chipre y que fue un muy activo misionero, compañero de Pablo. Bien, en el hogar de Marcos en Jerusalén, que aparentemente era una familia pudiente, parece que estaba el aposento alto. Según Hechos de los Apóstoles 135 de Elena de White, en donde por un tiempo al menos vivieron algunos de los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Jesús, y en donde se reunían los primeros miembros de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén, Hechos 12:12. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de estos apóstoles, registrado en Hechos 13, 5 y 13, como ayudante, visitando la isla de Chipre, y posteriormente, por vía marítima, llegaron a la provincia romana de Asia, lo que sería actualmente el Asia Menor, y visitaron ciudades como Perge, Antioquía, Iconio y Derbe.
Pero, sin embargo, en Panfilia, o sea, más o menos antes de llegar a Perge, Panfilia es una pequeña región en la parte central de la costa sur del Asia Menor. Allí Juan Marcos decidió abandonar el trabajo misionero y se fue a Jerusalén. Posiblemente era joven y temía los peligros y dificultades que se presentarían en el interior del Asia Menor. Un tiempo después de este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, en el cual fundan varias iglesias en este territorio, Pablo le propone a Bernabé volver a visitar las iglesias recientemente fundadas en su primer viaje. La relación familiar de Bernabé con Juan Marcos fue sin duda lo que le indujo a querer llevar al joven en otro viaje misionero, junto con Pablo, con el fin de darle la oportunidad de demostrar su aptitud para el servicio. Comprendía que había circunstancias que explicaban, por lo menos en parte, el hecho de que Juan Marcos hubiera desertado ante una tarea difícil. Sin embargo, para Pablo, fervoroso y valiente guerrero para Cristo, cualquiera que se hubiera echado atrás no parecía ser apto para el reino de Dios y necesitaba ser disciplinado, dejado de lado, por lo menos por un tiempo, a fin de prepararlo para realizar otros trabajos. Pablo se quejaba de que Marcos, al regresar a Jerusalén, había abandonado la parte del trabajo misionero que le correspondía hacer. Y a causa de esto hubo tal irritación y arranque de ira entre los dos apóstoles, Bernabé y Pablo, que produjo una dolorosa ruptura entre estos dos hombres, entre los cuales había una cálida amistad y mutuo apoyo en una gran obra. Finalmente se produjo una separación y Bernabé con Juan Marcos reiniciaron el trabajo misionero en Chipre, que era el país o la isla natal de Bernabé. Y Pablo, escogiendo a Silas, fueron a Siria y a Cilicia en Asia Menor. Sin embargo, en Colosenses 4:10 se ve que Pablo recibió de nuevo a Marcos como colaborador. Esto está en Filemón, versículo 24, y reconoció que le era útil para el ministerio, en 2 de Timoteo 4:11, y aún deseó verlo durante su último encarcelamiento. Marcos, después de haber trabajado con Bernabé en Chipre, parece haber regresado donde estaba Pedro y estuvo con éste en Roma, 1 de Pedro 5:13, y posiblemente fue que durante esa permanencia en Roma que Marcos trabajó de nuevo con Pablo. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. Se había recuperado de su fracaso, y esto se debió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Por tanto, planteamos la pregunta: ¿el que fracasa o abandona la iglesia por cualquier causa no merece tener una segunda oportunidad? La segunda parte de la lección habla del mensajero. Durante el tiempo que Marcos trabajó con Pedro, quien en 1 de Pedro 5:13 lo llama mi hijo, y allí menciona que había trabajado con él en la iglesia que está en Babilonia. No hay ninguna prueba de que Pedro hubiera trabajado alguna vez en la Babilonia literal, sino más bien que la palabra Babilonia entre los primeros cristianos era usada para referirse a Roma, para evitar represalias políticas.
Aparentemente, por declaraciones de ciertos cristianos contemporáneos de Pedro y de Marcos, este último, o sea, Marcos, era el intérprete de Pedro y servía de traductor cuando Pedro se dirigía a congregaciones cuyo idioma no hablaba bien, donde no se hablaba el arameo, la lengua nativa de Pedro. Presumiblemente Marcos tradujo tan a menudo la predicación evangélica de Pedro y se familiarizó tanto con ella que pudo escribir, bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, el evangelio que lleva su nombre. O sea, su principal fuente fue Pedro. Casi todos los eruditos concuerdan que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, aunque no se sabe con exactitud si fue escrito antes o después de la muerte de Pedro, que había sucedido entre los años 64 al 66 después de Cristo. Pero como fuere, el Evangelio de Marcos se registra o se aparece entre los años 55 al 70. Debe situarse su aparición en ese periodo de tiempo. Marcos es el más corto de los 4 evangelios y presenta a Jesús como un hombre de acción, relatando mayormente en orden cronológico los milagros y hechos de Jesús. Le interesa especialmente destacar el supremo poder de Dios, lo cual puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús, ya que esto sería más convincente para los cristianos de origen gentil, probablemente romanos. El Evangelio de Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1, 1 al 3. Marcos obvia todos los detalles acerca del nacimiento, la infancia y la juventud de Jesús, y comienza su evangelio en el momento en que Jesús comenzó su ministerio público. Para Marcos, el evangelio, es decir, la buena noticia en cuanto a Jesucristo, comienza con el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento relacionada con su bautismo. En su sentido más antiguo, evangelio se refiere a la buena noticia de que el Mesías había venido a la tierra, como lo habían predicho los profetas. Presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús se refirió a sí mismo, después de dar la vista al nacido ciego ante los dirigentes judíos como el Hijo de Dios, esto está en Juan 10, 35 al 37, esto es lo que finalmente le causó la muerte. O sea, la declaración de Jesús, así claramente hecha, de que él le estaba devolviendo la vista al ciego de nacimiento, era porque él era Dios. Y esto le causó la muerte. Lucas 22, 70 y 71. Marcos presenta las profecías del Antiguo Testamento cumplidas como las pruebas más poderosas de la verdad de la fe cristiana. Las citas que presenta Marcos en estos versículos están tomadas de Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Éxodo 23:20 dice así: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, refiriéndose a el ángel como el ángel del pacto de Malaquías 3:15, es decir, a Cristo.
Patriarcas y Profetas, página 256 y 320 de Elena de White. La palabra ángel se traduce indistintamente también como mensajero. Cristo fue siempre el mensajero de Dios para Israel. Patriarcas y Profetas 3:81. Y como tal dio a su pueblo un conocimiento del carácter, la voluntad y la misericordia de Dios. Isaías 43 es la otra profecía de la cual toma elementos Marcos en esta primera parte de su evangelio, los versículos 1 al 3, es la que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta era la voz de Juan el Bautista, pero en realidad fue el mensajero, la voz de Dios para gente de su generación que anunció la venida del Verbo de Dios, vivo y hecho carne. Juan no tan solo proclamó el establecimiento del reino de los cielos, sino que también anunció la inminente llegada de su rey, Juan el Bautista. Por lo tanto, era necesario preparar el camino y enderezar sus sendas, lo cual se refería no a caminos o sendas literales, sino a la preparación del corazón, a enderezar los lugares torcidos del alma humana. Por eso Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, literalmente un bautismo de cambio de parecer, y debían echarse abajo el orgullo y la altivez de los hombres. Juan no solo recordaba a sus oyentes el mensaje de los profetas antiguos, sino que su vestimenta sencilla y rústica, de pelo de camello y de su cinto de cuero, era también un reproche a los excesos de su época. El reino que Juan proclamaba no era de este mundo, sino un reino espiritual invisible. Malaquías 3:1 es la tercera profecía que utiliza Marcos aquí en su evangelio, y dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino delante del Señor, predicando el arrepentimiento. El Señor o ángel del pacto no es otro sino Cristo, la segunda persona de la deidad, y debe ser distinguido claramente del mensajero antes mencionado, que es el precursor, el que lo anuncia, es Juan el Bautista. Bien, el tercer punto es el bautismo de Jesús, que ya pasamos a los versículos 9 al 13 del capítulo 1 de Marcos. Era otoño del año 27 después de Cristo, y Juan el Bautista había estado ya predicando unos 6 meses en las orillas del río Jordán. En el otoño se llevaban a cabo 3 fiestas importantes judías. La primera era Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. La segunda, Yom Kippur, o día de la expiación. Y la tercera, Sukkot, o fiesta de las cabañas. Y se esperaba que todos los varones se presentaran ante el Señor en Jerusalén. Puesto que el bautismo de Jesús ocurrió en otoño, pudo haber sucedido en relación con su ida a estas fiestas en Jerusalén. Con frecuencia los judíos que viajaban de Galilea a Jerusalén tomaban el camino del valle del Jordán. Si esto sucedió con Jesús, habría pasado cerca de donde Juan estaba predicando y bautizando, en Betania,
al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Cuando Jesús escuchó el mensaje predicado por Juan, reconoció el llamado y después de ser sumergido en el agua, al salir del Jordán, Jesús se arrodilló en la orilla del río para orar, pidiendo específicamente que el Padre le diera una prueba de que aceptaba a la humanidad en la persona de su Hijo, y pidió también por el éxito de su misión. Fue entonces que los cielos fueron abiertos y las puertas de un mundo invisible se abrieron y Jesús contempló el descenso visible del Espíritu Santo en forma de paloma. Juan el Bautista y posiblemente algunos más vieron lo que sucedió. El resto de la multitud que se había congregado solo vio la luz del cielo sobre el rostro de Jesús y sintió la solemnidad de la ocasión. Esta sublime escena tenía el objetivo de preparar a la gente que la había presenciado para el anuncio mediante el cual Juan identificó al Mesías unos días más tarde. Juan había escuchado la voz del cielo que testificaba en el momento en que Cristo salió de las aguas y se arrodilló, que era el Hijo de Dios. Dice así: y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11, con lo cual el Padre, usando las palabras del Salmo 2:7 y de Isaías 42:1, habla a Jesús directamente. El día siguiente, Juan señaló a Cristo, quien volvió a ir a este lugar donde él estaba bautizando, como el Cordero de Dios, a quienes le rodeaban. Juan 1:29. Y más tarde, algunos de sus discípulos abandonaron a Juan para seguir al nuevo maestro. El Padre declaró además: en el que tengo complacencia, lo cual habla de una elección hecha y de un sello de aprobación concedido a Cristo. Marcos presenta en su Evangelio desde el mismo principio a Jesús como un personaje divino y humano a la vez. En su bautismo se registra el extraordinario hecho de la presencia conjunta de las tres personas de la deidad en un humilde lugar de la tierra, como eran las riberas del río Jordán. Allí el Padre declara su agrado y aprobación de su Hijo, que de esta manera inicia su ministerio, y la presencia del Espíritu Santo como paloma se hace visible. El Espíritu Santo tiene una acción muy importante en el ministerio de Jesús, quien era la segunda persona de la deidad, con iguales atributos y privilegios que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, pero que sin embargo se sometió voluntariamente ante el Padre, esperando su aprobación y su guía, y se sometió voluntariamente también al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quien tenía prácticamente todo el itinerario del ministerio de Cristo como el Mesías y toda la autoridad para guiarlo, esforzarlo y darle poder. Vemos una muestra de esta acción cuando el
Espíritu lo impulsó al desierto, según Marcos 1:12. Estuvo en el desierto 40 días, rodeado de fieras, ayunando y enfrentando a las fieras y las audaces tentaciones de Satanás, que se regocijaba de tener a Jesús en estado de debilidad física extrema y aparentemente abandonado de Dios. El desierto, a donde se dirigió Jesús guiado por el Espíritu Santo, podría ser el de Judea o el de Perea, al otro lado del Jordán. Era un lugar desierto en el sentido de que era no habitado, no había prácticamente ningún ser humano allí, y además desierto también por su aridez y rodeado de montañas muy altas. Recordemos que en la segunda tentación, Satanás lo lleva a la cima de una alta montaña que podría haber sido el Monte Nebo. El Espíritu Santo lo guía a este lugar no para exponerlo a la tentación, sino que se retiró a ese lugar aislado, donde no había personas, donde todo estaba en silencio, para estar solo con su Padre y para meditar en la misión que tenía por delante, prepararse para ella. Era una misión muy difícil. Jesús tomó la naturaleza humana con la posibilidad de ceder al pecado. Debía arrostrar los peligros de la vida en común con todo ser humano, pelear como cada persona en la tierra, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Sería tentado en todo y debía salir sin pecado para poder triunfar. Por medio de su naturaleza humana experimentó la tentación. Además de estar absolutamente solo, excepto por la presencia invisible del Espíritu, rodeado de fieras tales como lobos de Palestina, jabalíes, hienas, chacales y leopardos. Se le debe agregar el ayuno durante 40 días que Cristo realizó para aumentar la percepción espiritual de la verdad y de la voluntad de Dios. Después de este prolongado ayuno, el tentador, como un ser personal, vino a Jesús, atacando como siempre en los momentos de más debilidad de sus víctimas. A pesar de haber sido hijo de Dios por el Padre, en este momento parecía más un ser humano moribundo, pálido, cansado, extenuado y sumamente hambriento. Pero a pesar de todo esto, Jesús se negó a realizar milagros para salvarse a sí mismo. Satanás procuraba hacer creer a Jesús que Dios era poco bondadoso al dejar que su hijo y estuviera solo, sobre todo cuando todo eso era completamente innecesario. Pero Cristo venció a Satanás aferrándose a un escrito está, a la palabra de Dios y a la confianza que él tenía en el Padre. Cuando acabaron las tentaciones, Jesús cayó exhausto a tierra. Su rostro tenía la palidez de la muerte. Entonces vinieron ángeles celestiales y le sirvieron. Le aseguraron que el Padre lo amaba y que todo el cielo se regocijaba por su victoria. Ahora podría decirse con verdad que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Veamos ahora el quinto punto, el Evangelio según Jesús.
Marcos 1, 14 y 15. Según estos versículos, Jesús inició su ministerio predicando 3 mensajes importantes. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios está cerca. Y tercero, arrepiéntanse y crean al Evangelio. El primer mensaje habla de un tiempo que se ha cumplido y se refiere a un tiempo particularmente auspicioso, que era la venida del Mesías tan largamente esperado por el pueblo de Israel y el establecimiento de su reino. Pero el común de la gente, incluyendo a los eruditos y a los fariseos, entendía esta declaración como el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo sobre sus opresores, especialmente Roma. Esta mala interpretación continuó durante todo el ministerio de Jesús, aún entre los discípulos, y solo fue corregida en ellos después de la resurrección, aun cuando en multitud de parábolas Jesús había enseñado que el reino que había venido a establecer era fundamentalmente un reino espiritual. Sin embargo, había una profecía a la cual se refería Jesús con su expresión «el tiempo se ha cumplido». Y esta profecía que los judíos deberían haber conocido al dedillo y estudiado muy bien era la profecía de Daniel 9, 24 al 27 de las 70 semanas o 490 años, al fin de los cuales el Mesías iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitaría la vida. Solo algunos en los días de Cristo creían que ese periodo de Daniel estaba terminándose. Deseado de todas las gentes 23 y 25, Elena de White. Cuando Jesús comenzó su ministerio en el año 27 después de Cristo, al final de las 9 semanas o 483 años literales que van desde el 457 hasta el 27 después de Cristo, el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino. En esta profecía también se deshacía, digamos así, la esperanza judaica de un reino terrenal, ya que 3 años y medio después de la aparición del Mesías, moriría el Mesías príncipe. 3 años después de la iniciación de su prédica y de su presentación como Mesías, me refiero. El segundo punto es el reino de los cielos está cerca en el evangelio que Jesús predica al comenzar su ministerio. El reino de los cielos o reino de Dios se había acercado, se estableció en la primera venida de Cristo como ser divino humano. Jesús mismo era el rey de ese reino y los que creían en él eran sus súbditos. El territorio de ese reino era el corazón y la vida de los súbditos. Evidentemente Jesús se estaba refiriendo al reino de la gracia divina, el cual antecedía al reino de la gloria. Deseado a todas las gentes, 201, 202, Elena de White. El reino de la gracia se inició en el cielo, desde el mismo momento en que Adán pecó, y gracias a la existencia de ese reino de la gracia, toda la raza humana ha sobrevivido hasta hoy, y Adán no fue fulminado cuando comió del fruto prohibido. En el mismo instante se le permitió vivir 900 años. El reino de la gracia nos asegura la buena voluntad de Dios de perdonar nuestros pecados y aceptarnos como sus hijos. En los días de Jesús, ese reino de la gracia, cuya sede era el santuario celestial
y el corazón de los creyentes se había acercado a la tierra, ya que su Rey Jesús había venido a este planeta a vivir como un ser humano sin ningún privilegio especial y a morir una muerte expiatoria, es decir, una muerte sustitutiva en lugar de nuestra muerte, por todo ser humano para hacer posible en un futuro bastante lejano para la generación de Cristo, el reino de la gloria, el cual se establecerá solo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. El reino de la gracia era la promesa del pacto. Y finalmente, dentro del Evangelio de Jesús está el llamado al discipulado. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Este es el llamado al discipulado que sigue siendo dirigido a todo el mundo aún en los últimos días. Arrepentirse, del griego metaneo, significa pensar en forma diferente, cambiar de propósito. Comprende mucho más que la confesión del pecado, sino es un cambio de las ideas, una nueva dirección de la voluntad, una modificación de propósitos y actitudes. El arrepentimiento hace que la persona sienta agudamente su necesidad de las cosas que el reino de los cielos tiene para ofrecerle. Es la comprensión de la necesidad propia, de la pobreza espiritual que tiene en su vida. En el reino de los cielos no hay lugar para los orgullosos, los que están satisfechos de sí mismos, los que dependen de su justicia propia. El arrepentimiento implica el llorar y entristecerse por los pecados cometidos y por la extrema pobreza espiritual que tenemos y la gran necesidad de ser ayudados por la gracia, por las imperfecciones que se ven en la propia vida. Todos los que se arrepientan y crean en el Evangelio, a ellos llegan las buenas nuevas de salvación, porque serán transformados en discípulos del reino. En conclusión, pareciera que Marcos, más que los otros autores de los otros evangelios, repetidamente registra incidentes en el que presenta a Jesús como procurando ocultar su identidad mesiánica. En varias ocasiones prohibió a quienes habían recibido su poder sanador que contaran a otros lo que había hecho por ellos, como es el caso del leproso que viene hasta Jesús y le ruega: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano, lo toca y dice: quiero, sé limpio. Y el leproso de pronto deja de serlo. Pero Jesús le encargó rigurosamente que fuera el sacerdote y llevara a cabo la ceremonia de purificación para los enfermos de lepra que se curaban, para que que eran muy escasos, obviamente, para que el sacerdote confirmara su curación y su restitución a la sociedad como una persona sana y normal. Pero le dijo también: no digas a nadie nada con respecto a cómo ha sido curado. Marcos 1, 43 al 45. En Marcos 5, 43 también vemos otro caso, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, refiriéndose al caso de la resurrección de la hija de Jairo. En Marcos 7, 36 y 37, el caso de un sordomudo en Decápolis, al que sanó, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Esta renuencia, que nadie lo supiese, ¿no es cierto? Le estábamos diciendo, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Esta renuencia
a revelar su calidad de Mesías o permitir la publicidad con respecto a ella, se llama entre los teólogos de hoy el secreto mesiánico. Pero no puede olvidarse, uno, que Jesús deseaba que se le reconociera su calidad de Mesías porque vivía una vida sin pecados como hombre entre los hombres, más que por sus milagros. Una demostración de su mesianidad sería más convincente que una pretensión directa de su parte. Sin embargo, en ciertas ocasiones Jesús hizo afirmaciones específicas de su divinidad y de ser el Mesías, registradas sobre todo en el Evangelio de Juan. Hay que reconocer, de todos modos, que no fue sino en los últimos meses de su ministerio cuando Jesús declaró abiertamente que era el Mesías, como fue cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén y terminó su obra pública en Galilea. Marcos muestra a Cristo como un hombre de acción y se interesa especialmente por sus milagros como evidencia del poder divino en favor de los hombres. Todo este trimestre disfrutaremos de estudiar a fondo el Evangelio de Marcos y descubrir a Jesús, el Mesías divino humano, que condescendió a vivir entre los hombres y morir por ellos.